En un mundo de hilado salvajemente fuera de lo común, todo parecía volteado al revés. Aquí, las mujeres fueron las riendas del poder, asertiva, comandante, inflexible, mientras que los hombres apareció tenue, su fuerza disminuye, sus roles invertidos. Esperaron pasivamente por las mujeres para dar el primer paso, las mujeres, sin restricciones y agresivo, de casa para sus marcas. Se trataba de un paisaje donde el tradicional equilibrio se había roto, sustituido por un radical nuevo orden. En medio de este caos, el destino le tenía un peculiar sentido del humor. Un joven llamado Sano se encontró de repente transportado a este desconocido reino. El momento en que él se despertó, la extraña claridad de esta nueva existencia, se apoderaron de él. La diosa que había guiado a lo aquí explicado que, para regresar a su mundo, él tendría que adaptar específicamente, para encarnar las cualidades de un hombre masculino dentro de una sociedad que no valora tradicionales de la masculinidad. Sano era una persona segura de sí misma en su universo original, un hombre que disfrutaba de las tardes con sus hermanos, beber y acosando a las mujeres sin dudarlo. Ahora, estaba atrapado en un cuerpo que parecía encarnar todo el nuevo mundo despreciado acerca de la masculinidad, atractiva, con encanto, sin embargo, vulnerables a poco convencional del orden social, que ven en su tipo con recelo y desdén. A medida que deambulaba por las calles de la ciudad, descubrió que, en este ámbito, las mujeres tenían una posición dominante en todos los sectores de la política, los negocios, las relaciones personales. Ellos no se contuvo su deseo, en su lugar, se persigue a los hombres sin descanso, haciendo el típico enfoque obsoleto. Los hombres, incluyendo Sano, se enfrentó a un reto diario para afirmarse, para recuperar la autoridad en un mundo que parecía en contra de ellos. Desde el primer día, Sano se dio cuenta de que su aspecto trabajado en su favor. Sus rasgos afilados y aura de confianza le hizo especialmente atractivos, con las mujeres Adara él parece que transmite la admiración y el desafío. Sin embargo, este atractivo complicado sus esfuerzos para asumir el control, como de la mujer hacia adelante dejado poco espacio para la tradicional iniciativa. Cada encuentro se convirtió en una prueba de su capacidad para liderar. En la escuela, la escena no fue diferente. Las chicas competían por su atención con inquebrantable persistencia, su charla y bromas implacable. Cuando regresó a casa, se encontró con aún más sorpresas. Su hermanastra, una audaz y enérgica mujer joven, estaba decidido a empujar los límites, que lo animó a hacer algo impensable cosas, tratando de obligar a él en comportamientos él nunca habría considerado antes. La línea entre el amigo y rival borrosa, su confianza comportamiento dejado claro que en esta sociedad, las mujeres de la dominación de extendido incluso a familiares de los espacios. Mientras tanto, Sano la apariencia había cambiado drásticamente. Su nuevo atractivo hacen de él el objeto de la envidia y el deseo, pero también de peligro. Las calles que solía caminar con confianza ahora se sentía tenso, problemas que escondía a la vuelta de cada esquina. El acoso de las pandillas, agresivo compañeros, incluso desconocidas figuras de autoridad parecía listo para el reto o explotación de él. Una figura imponente, de casi 2 metros de altura y con intimidante tatuajes, recientemente había acercó a él, su arrogancia pesados con la amenaza. El mundo se había convertido en un campo de batalla por la supervivencia y cada día exigió ingenio y reflejos rápidos. En su afán de adaptarse, Sano se dio cuenta de que la afirmación de la dominación requiere más de la presencia física. Se trataba de entender las nuevas reglas sociales, reglas que invertida de género, las expectativas y exigió un tipo diferente de fuerza. Para hacer que las mujeres sumisas o, al menos, cumplan con las normas en una sociedad en donde se realizará todo el poder, tuvo que dominar una compleja danza de la audacia y la confianza, pruebas de límites sin cruzar a la hostilidad. Otro problema surgió cuando su amigo le sugirió que pasar la tarde en el centro comercial, hablar de rutinas de cuidado de la piel y tratamientos de belleza. En esto invierte la sociedad, las mujeres que sobresalieron en la fuerza física y la resistencia, mientras que los papeles de los hombres centrado cada vez más en el aspecto social y la manipulación. La idea de aprender a aplicar el maquillaje o manicuras fue de repente se presenta como necesaria para la integración, algo que, en su mundo original, Sano nunca habría pensado. Los días creció más confuso. Como navegó en este nuevo mundo,
fue bombardeado con los recuerdos de su vida anterior, momentos de calma, la confianza y la independencia. Ahora, esos recuerdos se enfrentaron con su realidad actual, donde las normas sociales echaron como a un extraño luchando para encontrar un punto de apoyo. Se encontró críptico consejo de figuras de autoridad de su padre, por ejemplo, lo que sugiere que para sobrevivir y prosperar, él debe aprender a presentar a sí mismo mejor, incluyendo el vestido elegante o incluso explorar tatuaje artístico. Su padre, en tono condescendiente pero en la práctica, centrándose en la apariencia y la autocuidado, conceptos una vez que le es ajeno. Estas ideas quedaron perplejos. ¿Por qué estaba formando tan vital en una sociedad donde la fuerza se mide de manera diferente? La narrativa desplegada además, revela que en este universo, la historia estaba profundamente enraizada en una tradición matriarcal. Los imperios subido y bajado todos habían sido lideradas por mujeres. Los hombres habían sido relegados a tareas domésticas, cuidadores, de los naturales de la crianza en lugar de la guerra. Las diferencias biológicas han evolucionado de modo que las mujeres poseían mayor físico durabilidad, resistencia y dominación. La sociedad del tejido que se había desplazado para apoyar esta inversión, la creación de un ambiente donde la masculinidad ya no era la principal medida de la pena. A lo largo de su continuo deambular, San ha observado las realidades cotidianas de esto invierte la cultura. En el mercado, las mujeres aceptaron ninguna de despidos. Se persigue a los hombres con implacable confianza, a menudo yendo tan lejos como para sugerir formas creativas para atraer su atención, a través de la manicura, tratamientos faciales, o incluso de autodefensa de herramientas como el spray de pimienta, teniendo en cuenta la fluctuación de la subida de rebelde de las pandillas y rebelde de los delincuentes. Sin embargo, sano la resistencia creció. Frustrado por la omnipresente presencia de la dominación femenina y las expectativas sociales que vino con él, buscó maneras de reafirmar su masculinidad. Su enfoque era de confrontación, negarse a aceptar los roles establecidos para él, desafiando las normas sociales, y la búsqueda de oportunidades de las mujeres alrededor de él, sumiso, o al menos más susceptibles a su influencia. En un intento desesperado, él y su amigo entraron en un salón de tatuajes, con el objetivo de darse a sí mismo un símbolo de la rebelión, de un dragón, el fénix, un tigre, imágenes asociadas históricamente con fuerza y ferocidad. Las chicas que trabajan allí se rieron de su solicitud, menospreciando a los tatuajes como algo que solo las mujeres a continuar. Pero él fue inflexible, despojarse de su camisa y de insistir en los diseños que desee, independientemente de sus protestas. La escena se intensificó hasta que fue capturado a mediados de proceso, un símbolo de su lucha en contra de las expectativas de la sociedad. A pesar de estos esfuerzos, su camino estaba lleno de obstáculos. En cada nuevo encuentro, si con los acosadores, las figuras de autoridad o de intereses románticos, se encontró con la resistencia arraigada en el invertido el orden social. Sus intentos de dominar o influir en el de las mujeres solo se parecía a profundizar en el abismo de la sociedad. Su hermana, un ejemplo notable de la nueva y audaz mujer, entró en su habitación sin previo aviso, aún más confuso de su comprensión de los límites y las relaciones. Su presencia en la inestabilidad de él, y él se retiró apresuradamente a reflexionar sobre la complejidad de su situación. Como el día se acercaba a su fin, Sano enfrentado a la lucha interna de si se acepta este mundo de reglas o para luchar por su identidad original. Todos los esfuerzos para el control de ganancias se reunió con los desafíos, reforzar su comprensión de que la victoria no solo dependía de la fuerza sino también en el dominio de los matices del juego de la influencia social. Su supervivencia dependía de la capacidad de adaptación, la astucia y la resistencia, cualidades que en este universo se forma por la dominación de las mujeres y el alejamiento de la tradicional de la masculinidad. En esencia, Sano fue capturado en una batalla no solo por el poder sino por la comprensión. Él tuvo que navegar en un paisaje donde todo lo que sabía acerca de los roles de género, la fuerza y la influencia que había sido derribado. Con cada día, las apuestas creció más, y la pregunta quedó, ¿podría él encontrar la clave para la afirmación de sí mismo en un mundo que celebra la feminidad y minimización de la masculinidad? ¿O iba a ser para siempre enredados en esta confuso, al revés de la sociedad? Este fue un reino donde la fuerza se mide de forma diferente, y la lucha por el dominio fue más complejo que nunca.
En un mundo que se había vuelto del revés, el joven se encontró luchando con una extraña nueva realidad, una desconocida y desconcertante en la misma medida. Su padre le había explicado que su tía y Chinchín iba a quedarse con ellos por un periodo indefinido, un arreglo temporal impulsado por circunstancias familiares. La realización se hundió en que su padre volverse a casar era inminente, y por eso él se había encontrado a sí mismo en este ambiente desconocido. Su casa, más grande y más amplia que la que él conocía, se había convertido en un lugar de constante cambio y a las nuevas caras. Sin embargo, una figura se mantuvo sin cambios, Chinchín, que mantuvo la fundición persistentes miradas en él, nunca dejar ir de su curiosidad. Su cuerpo se sentía débil, débil incluso drenado por los perjuicios físicos de los últimos días. La mente del niño fue atormentado por pensamientos de la vida que solía llevar, donde la pereza y la apatía parecía reinar. Él a menudo se piensa que el contraste de mundos, un lugar donde las mujeres se apareció a la regla, donde los roles tradicionales él sabía que había sido derribado por completo. Su agarre sobre su identidad vaciló, pues él consideraba que los cambios a su alrededor. Yo vivo en una sociedad donde las mujeres dominan, reflexionó en silencio, sintiendo el peso de esta nueva realidad, presionando hacia abajo sobre él. Su padre y su hermano se habían convertido en personas diferentes en total, irreconocibles de los hombres que había conocido alguna vez. Le había dicho actuar de manera femenina, un comando que lo golpeó como absurdo. Yo nunca haría eso, exclamó en voz alta, la frustración burbujeando. En un ataque de ira, arrojó un peluche de osito de peluche a través de la habitación, el juguete suave que rebota en las paredes, los pequeños junto a la expansión de los elementos de su cambio de universo. La idea de ser bonito, uso de maquillaje, de vestir en vestidos, parecía distante, casi surreal, especialmente teniendo en cuenta su estado actual. Reflexionó amargamente de que él ni siquiera había logrado hacerse un tatuaje hoy en día, un pequeño símbolo de su deseo de expresión personal en este mundo extraño. Su mundo parecía inclinar aún más cuando se dio cuenta de que estaba viviendo en un reino donde las mujeres habían asumido el control, lo que le lleva a ser más conscientes de su propio comportamiento. La mujer había obtenido de la autoridad, transformándolo en alguien completamente diferente de las normas. Si todo está al revés, pensó, entonces no debe comportarse de manera femenina. Su propia voz, fuerte y desafiante, se enfrentaron con las expectativas de la sociedad que había sido de repente le impone. Yo nunca haría eso, le gritó, inconscientemente lanzar un oso de peluche en un ataque de rebeldía. El juguete de peluche ahora se sentía insignificante, empequeñecido por dos enormes esferas, conceptual que representa el extraño, más grande que la vida las ideas que invadió su mente. Una hermana menor, Sangao, pidió disculpas por algo que se sentía trivial en el gran esquema de las cosas. Sin embargo, se encontró con una feroz resistencia por parte de su hermano mayor, quien se abalanzó sobre ella sin dudarlo. El muchacho, nuestro héroe, que vieron esta escena se despliegan, a reflexionar sobre la extraña dinámica de poder en juego. Nuestro héroe le dijo que ella estaba borracho, la narrativa señaló, pero la chica de la respuesta fue implacable. Ella se acercó a él y puso su mano en su cara, increíblemente cálido y pegajoso de sondeo él como ella le preguntó si echaba de menos a ella. Él miró hacia otro lado, torpe e incapaz de encontrar las palabras. Ella, dándose cuenta de su timidez, presiona más, preguntando por qué estaba ruborizado tan profundamente. Su rostro se puso aún más roja, estaba claramente mal o abrumado. Estoy bien, murmuró, sangre goteando de su nariz, un signo de cómo abrumado fue por este despliegue de caos. A pesar de sus protestas, la chica insistió, sus ojos se llenaron de preocupación y curiosidad. Más tarde esa noche, una extraña voz lo despertó de un sueño interrumpido. Sus párpados se agitó como él abrió sus ojos hasta la mitad. De repente, sintió una amenazante presencia, uno de esos muscular criaturas, preparado y listo para atacar. El pánico surgió a través de él, como él preguntó a sus propios sentidos. ¿Lo que el infierno? Se preguntó en voz alta, mirando rápidamente alrededor de la fuente. Y entonces ella apareció una figura imponente, de nuevo haciendo hincapié en su dominio. Ella se aferró a su barbilla con firmeza y se declaró a sí misma como la entidad responsable de traer a él en este mundo.
Sus recuerdos se apresuró a regresar, el escalofriante momento en el que una luna carmesí había aparecido sobre la cabeza, echando un brillo natural. Esa sensación de temor regresó, familiar y aterrador. «Es usted», él murmuró, reconociendo en ella. «¿Por qué me traes aquí?» «¿Qué he hecho yo para merecer esto?», demandó. La criatura se presentó como la diosa de la luna roja, su voz imponente y enigmática. Ella admitió a oír sus oraciones, pronunció en la desesperación o esperanza, y reveló que ella había respondido en su propia manera misteriosa. Recordó su juvenil quejas acerca de permanecer virgen, de cómo había lamentado su falta de un compañero en esta nueva y extraña a la sociedad. Y ahora, frente a la inquietante verdad que casi todas las mujeres en este mundo fueron dispuestas a seguir adelante con él, no importa cuál. La diosa explicó que en este universo, la fisiología masculina había sido alterado profundamente. Los hombres compartían rasgos corporales con las mujeres, la menstruación, fisiológicas similitudes, todos diseñados para evitar que los machos permanecen vírgenes. El resultado fue asombroso. «Dios, este mundo es una pesadilla», pensó desesperadamente, cayendo al suelo en estado de shock. Se preguntó si él podría encontrar un camino de regreso, ponderando si la comprensión de la agitada noche de su llegada podría tener la clave para escapar. Tal vez si pudiera recrear ese momento, el universo se habría de permitir su salida. Pero las dudas se deslizó en él. ¿Cómo podría él, un ordinario estudiante de la escuela secundaria con ninguna riqueza o influencia, lograr tal hazaña? Él rechazó la idea por ahora, la resolución de retrasar sus planes. De repente, una voz cortara a través de sus pensamientos, juguetón y las burlas. «Hey, ¿estás despierto?», se preguntó. Él miró hacia arriba y vio a una chica, vestida en el peculiar ropa, sonriendo a él. «¿Qué es esta imagen?». «Como si no eres como normalmente», ella dijo con un guiño. La niña traviesa expresión se hizo claro que ella era una parte de este extraño mundo, familiar pero extraño. Ella se burló de él, sus palabras coqueta pero también de las burlas, lo que implica que se debe disfrutar de la vida a pesar del caos. Ella mencionó que su hermana había preparado el desayuno, invitándolo a unirse, lo que sugiere que tal vez debería relajarse y aceptar la nueva realidad. En esos momentos, sentía una extraña sensación de alivio, reconociendo que tal vez, a pesar de todos los trastornos, este mundo no era del todo terrible. Como en el próximo capítulo se comenzó, se preparó para el día por delante, rumbo a la escuela una vez más en este extraño universo. Su rostro, guapo y compuesto, contrastaba con su malestar interior. Él sabía que era demasiado delicado, demasiado femenino en la apariencia y la conducta, para que se ajuste a lo que él solía considerar un masculino ideal. El pensamiento se quedó como hizo su camino a la escuela, incierto aún curioso acerca de lo que le esperaba. En casa, su padrastro le estaba dando una juguetona palmada en el trasero, una acción que le hizo incómodo, pero él no tuvo más remedio que actuar a la ligera. Logró una amable disculpa antes de lanzarse a la escuela, con ganas de escapar de la torpe alrededores. Su mejor amigo, London, lo saludó con entusiasmo, y compartieron una risa más de una moda barra de labios que él había adquirido recientemente. «¿No es de este color increíble?», se preguntó, chispas de esperanza en sus ojos. London respondió con buen humor las bromas, comentando sobre lo mucho que había cambiado. Pero debajo de la superficie, se preguntó sobre el rígido concepto de masculinidad arraigado en esta sociedad. Expresó un deseo de convertirse en un auténtico hombre, un auténtico contraparte a los hombres que él conocía. Su amigo fue la respuesta desdeñosa, llamar a esas actividades tonto. Sin embargo, en el fondo, estaba decidido a redefinir a sí mismo, a encontrar un lugar donde pertenecía en este extraño nuevo mundo. A lo largo de este tumultuoso viaje, él se enfrentan constantes desafíos y momentos de introspección. Cada día trajo nuevas revelaciones acerca de su identidad, las normas de la sociedad y de las extrañas reglas que rigen este universo. Su búsqueda para entender y adaptarse estaba en curso, tejidos a través de la estructura de una sociedad radicalmente transformado más allá de su anterior comprensión. Como nuevos capítulos de la que se desarrollaba su vida, él poco a poco aprendía a navegar las complejidades de esta realidad. A pesar de lo absurdo y la confusión,
Él se negó a abandonar la esperanza, luchando por encontrar significado y propósito en medio del caos que ahora define su existencia. En un mundo muy diferente al suyo propio, Lonon se encontró a sí mismo envuelto en una serie de eventos inesperados que desafió a todo lo que él creía acerca de sí mismo y de la sociedad en torno a él. Todo comenzó con un aparentemente inofensivo a pie a través de los corredores de la escuela, pero rápidamente se hundieron en un abrumador torbellino de los encuentros, las realizaciones, y los dilemas que le dejó el cuestionamiento de su identidad y propósito. Todo comenzó cuando fue abordado por un alto desconocido que parecía sentir la tensión a fuego lento bajo la superficie. El hombre, con ojos atentos y una postura imponente, miró directamente a Lonon y le preguntó, ¿hay alguien allá viéndonos? Lonon vaciló un momento antes de asentir con cautela. La extraño, desfasado, hizo un gesto hacia una mujer joven de pie cerca. Ella parecía ser una versión modificada de alguien llamado Rachel Zhao, con una postura segura que contrastaba fuertemente con Lonon la propia incertidumbre. El hombre, cuyo nombre parecía ser Sangao, se rió suavemente y dijo, ¿tienes miedo de ella? Ella es solo una niña, no hay nada que temer. Si ella trató de lastimar, me gustaría estar ya en ella, dijo con un tono firme, su voz impregnada de calidez aún con autoridad. Sus palabras llevan un mensaje subyacente acerca de la igualdad de género, un tema que parecía extranjero y provocador en este entorno desconocido. Lonon se estremeció, las gotas de sudor que se está formando en su frente como él trató de comprender la situación. Controlar el pánico, Sangao continuación, darse cuenta de Lonon del malestar. Usted no es aún lo suficientemente fuerte como para levantar un solo ladrillo. ¿Qué estás tan preocupado? La pregunta picado, un claro recordatorio de su debilidad percibida. Pero en lo profundo, Lonon estaba desesperada por cambiar eso. Los recuerdos de su pasado rutinas de entrenamiento parpadeaba a través de su mente, él solía asistir al gimnasio por la noche, habían sido parte de una MMA club, y creía que la fuerza podría ser construido a través de la perseverancia y la disciplina. Sin pensar más, él la agarró Lonon por el brazo y se lo llevó corriendo hacia la escuela del edificio principal. Vamos a ir al gimnasio, Sangao sugerido, una pizca de ánimo en su voz. Lonon protestó, oh Dios, no me gusta correr. Me vas a arruinar mi maquillaje si lo hago más. Él se preguntó por qué estaba corriendo y se sentía frustración sobre su cuerpo, la debilidad, el cuestionamiento de por qué una frágil forma había elegido a él. Finalmente, llegaron a lo que parecía ser una escuela de negocios, un lugar que él ha notado enseguida se sintió completamente diferente a la de su viejo mundo. El ambiente era más nítida, la gente de más confianza, y la de las niñas, las chicas, eran indudablemente más fuerte y más firme de lo que él recordaba. Él se dio cuenta de que los estereotipos de género había cambiado drásticamente aquí, funciones una vez rígido se había convertido en algo totalmente nuevo. Por otra parte, la de su familia, la riqueza era evidente, pertenecía a la élite privilegiada, capaz de pagar esta cara institución privada. El contraste era stark con su vida anterior. Mientras que en la clase, un joven se acercó a una chica y le preguntó, ¿podría abrir esta botella para mí? Su rostro se iluminó con una sonrisa amable. Seguro, lo voy a hacer, ella respondió alegremente. Él se burló de interior, ¿qué ni siquiera se puede abrir una botella? Me dan una oportunidad. Con cuidado, él intentó y logró finalmente desenroscar la tapa. Una oleada de orgullo surgió dentro de él, aunque no podía evitar la sensación de que este mundo estaba lleno de desafíos desconocidos. Más tarde, a medida que deambulaba por los pasillos, Lonon deseaba compañía. Buscaba a alguien para quedarse con él, para enfrentar estas nuevas presiones juntos. Espera de mí, pensó, dudando. Tal vez deberíamos ir al baño juntos. Sin esperar una respuesta, corrió por delante, sintiendo una extraña mezcla de temor y soledad. Mientras se movía a través de los pasillos, escuchó el aleteo de los murmullos de admiración de las chicas, oh, Dios mío, su piel es tan suave, como de porcelana, y su trasero es tan perfecto, quiero exprimirlo. Los comentarios que le hizo incómodo a un curioso acerca de la naturaleza de esta atención. Se preguntó en privado, ¿es esto lo que el acoso sexual se siente como?
El pensamiento inestable él sabía que tenía que hacer algo acerca de su cuerpo, para hacerse más fuerte, tanto física como mentalmente. Sacó su teléfono, búsqueda para principiantes, clases de artes marciales. Esto se ve prometedor, pensó. Yo debería afirmar, entrenamiento físico por sí sola no hará de mí un hombre verdadero. Tengo que estar preparado mentalmente también. En el fondo, él entiende que está seguro de que se requiere más que solo músculo, exigió la resiliencia y una determinada forma de pensar. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una chica llamada Yan Yuan se acercó a él de forma inesperada. Ella tenía un sorprendentemente asertiva conducta. ¿Son algún tipo de ninja?, preguntó ella con una sonrisa pícara. ¿Infiltrando en mí de esa manera? Ella pidió disculpas, explicando que ella lo estaba llamando, pero no pudo resistir mirando fijamente el teléfono. Entonces ella se inclinó más cerca, con su tono de inflexión más íntimo. ¿Estás seguro de que no estamos haciendo nada malo? No estás hablando con otra chica, ¿no? Su repentina proximidad lo sobresaltó. Stop él, balbuceó. No, yo nunca haría algo como eso. Estoy tradicional de la persona, no me gusta que la gente se acerque demasiado en público. Sin embargo, ella se fue rápido, cogió su mano, sus dedos delicados pero firmes. Tus manos son tan suaves y hermosas, ella susurró, sosteniendo suavemente. Su mente corrían, estas chicas parecía agresivo pero extrañamente encantador. Ser cuidadoso, Lonon el pensamiento, el sentimiento incómodo. Yan Yuan, usted no debe actuar así. Usted ha sido diferente el día de hoy, ¿estás bien?, preguntó ella, al notar su cambio de comportamiento. Tal vez usted no ha estado durmiendo bien, ella agregó, que ofrece una suave sugerencia. Déjame darte un masaje para relajar tus manos. Antes de que pudiera protestar, se mudó a tocarlo. El miedo se apoderó de él luchó para empujar a ella, sintiendo su fuerza más que lo previsto. De repente, un profesor entró en la habitación con rapidez, rompiendo el momento. Todo el mundo, siéntate, le ordenó. La clase está a punto de comenzar. La interrupción fue de bienvenida, proporcionando un muy necesario escapar de la incómoda intimidad. Sangao, sentado cerca, notó cómo de bien Nonon parecía entender el contenido de las lecciones. Era peculiar, se había graduado hace mucho tiempo en su mundo original, sin embargo, aquí estaba él, con confianza, respondiendo a preguntas en un de alto nivel de la clase. Me preguntan cualquier cosa, dijo él con una sonrisa confiada, y voy a responder sin vacilar. El maestro, señalando su compostura, asintió con aprobación. Él ajustó sus gafas y le respondió, yo estoy bien, es solo un poco caliente hoy. ¿Quieres ir a la oficina de la enfermera? Las chicas a su alrededor comentó acerca de su comportamiento inusual, susurro que parecía diferente. Encogerse, pensó, voy a hacer lo que me gusta, la sensación de un extraño sentido de la separación de su habitual auto. Caminando al lado de Lonon, él preguntó, ¿qué está mal? Ver agotadas. Lonon respondió vagamente, no tienes idea de cómo me siento. Estoy muy mentalmente agotado. Una niña que lleva 3 pelotas de baloncesto se acercó y exclamó, acabo de hacer un tiro de 3 puntos. ¿No me parecen bastante impresionante? Él la miró, pensando, ¿qué diablos está pasando? Bajando unas escaleras, un niño de repente se lanzó sobre el suelo, gritando, ¿por qué te empuje a mí?, tratando de culpar a alguien más. El caos parecía implacable, una extraña inversión de sus experiencias pasadas. Este mundo está al revés, pensó con frustración. Otra chica, a continuación, se acercó a él y dijo suavemente, me ha gustado desde el día en que nos conocimos. ¿Quieres salir conmigo? Sus palabras provocó una oleada de confusión y molestia dentro de él. Lo siento, murmuró, yo no estoy buscando una relación ahora mismo. Mi salud mental se está cayendo a pedazos. Él se alejó, sintiéndose abrumado. Lonon, observando desde una distancia, murmuró para sí mismo con una mezcla de envidia y tristeza, 20 confesiones en un solo día. Yo solo quiero ser un chico popular, como él. Más tarde, en la línea de la cafetería,
Él se preguntaba qué comer. Sus ojos saltaron de entre los platos, las porciones de alimentos de los otros estudiantes eran sorprendentemente pequeño. ¿Por qué está todo el mundo comiendo tan poco?, se preguntó el Lonon. Este último respondió, ¿es en serio? Cada hombre necesita comer lo suficiente o te vas a engordar. Usted no quiere eso, ¿verdad? Él pidió una ensalada y algunas verduras fritas, desconcertados por la ausencia de arroz o una comida copiosa. Me voy a desmayar de esta tarde, él pensó, dándose cuenta de cómo las diferentes necesidades calóricas estaban aquí. En su mente, comenzó a redactar una lista mental. ¿Qué se necesita para convertirse en un verdadero hombre? Paso 1, pensó, es probablemente para hacerse más fuerte, tanto física como mentalmente. Este fue solo el comienzo de su viaje a través de este nuevo y extraño mundo, donde la sociedad, los roles y las expectativas que había cambiado en algo casi irreconocible. Y así, en medio del caos, la confusión y el despliegue de los desafíos, se embarcó en una búsqueda, no solo para encontrar la fuerza, sino también para entender a sí mismo en un universo que constantemente estaba reescribiendo las reglas que él sabía una vez. En un brillante, enérgico en la mañana temprano en la primavera, de Alejandro despertó con un sentido de propósito que se quemaron más de lo habitual. El aire era fresco, y la promesa de un nuevo comienzo lleno de todos los rincones de su modesto apartamento. El día de hoy marca el inicio de un viaje que desafía toda noción preconcebida. Él llevó a cabo sobre sí mismo, sobre la vida, y acerca de la masculinidad. Él había tomado una decisión que había sido pesando fuertemente en su mente durante meses. Era el momento de despojarse de los viejos capas superficiales, trampas de la vanidad y la complacencia, y el paso a una versión de sí mismo que era más fuerte, más auténtico. En su armario, lleno de estilo, sino frívolas, el traje que se había aferrado a la de la costumbre, fue el primero en ir. Con determinadas manos, se ordenan a través de su armario, la eliminación de todos los artículos que no pudo servir a su nuevo propósito, un símbolo de su intención de buscar una más genuino y disciplinado existencia. Siguiente, él se acercó a su antiguo amigo, Lon, un compañero fiable que siempre había creído en Alexander potencial. Necesito que me ayuden, dijo a través del teléfono, la voz firme, pero con ganas. Quiero entrenar en serio, para convertirse en el tipo de persona a la que admiro. Lon, respuesta entusiasta de reafirmó Alexander resolver. Los próximos días estaría enfocado, llena de entrenamiento físico, mental, resiliencia y la autorreflexión. Como se comprometió con este nuevo comienzo, Alexander se dio cuenta de que su medio ambiente juega un papel crucial. Estaba resuelto a distanciarse de distracciones, específicamente, su obsesión con la superficie de las apariencias y los placeres fugaces. En su lugar, decidió dedicar tiempo a más significativas actividades, aprendizaje de nuevas habilidades, cultivar la fortaleza interior y la construcción de relaciones auténticas. En medio de esta transformación, Alejandro se encontró a sí mismo en una animada cafetería, rodeado por una multitud de estudiantes y jóvenes profesionales. El aroma de diversas cocinas llevados por el aire, creando un tapiz animado de los sonidos y los olores. Él observó que una escena se desarrolla a través de la sala. Un hombre joven, tal vez en sus 20s, fue devorando un enorme plato de comida, costillas de cerdo, arroz y todo tipo de delicias asiáticas. Su apetito parecía insaciable, dibujó miradas curiosas de los demás. El joven acompañante, una chica llamada Li Fen, lo miraba con una mezcla de sorpresa y diversión. ¿Por qué estás comiendo mucho?, preguntó ella, un poco desconcertado. ¿Vas a subir de peso? Él se rió entre dientes, responder con confianza, un hombre de verdad necesita comer más, especialmente cuando se trabaja fuera. Sus palabras llevaban un tono de orgullo, como si la defensa de su elección para disfrutar. Los espectadores susurró entre sí. Se preguntaban si este extraordinario apetito era un signo de arrogancia o simplemente una abundante hambre. Algunos parecían sospechar que podría estar fingiendo ser no molestada por las normas sociales. Mientras tanto, Li Fen, la mirada se demoró en él, sus ojos revelaron de admiración o de preocupación. De repente, otro estudiante llamado Li Fen apareció junto al entusiasta de la comida, una burla sonrisa en su rostro. ¿Por qué hacer de comer tanto?
¿Te pareces a un extraño trabajando duro para hacer una vida? Preguntó ella, en broma, pero con un toque de sarcasmo. Sus palabras hicieron eco en la cafetería, lo que provocó un tenso intercambio. El joven, San Gao, respondió con un tono de burla, ¿estás burlando de mí? Su voz era fuerte, pero su sonrisa se mantuvo. He estudiado con usted, ¿no yo? Además, he ganado peso últimamente, pero es solo parte de la cada vez más fuerte. Él le hizo señas a la multitud, haciendo valer su confianza. Li Fen, sintiendo el aguijón de estas observaciones, lo acusó de ser perjudicados, insultar a los inmigrantes y las personas con diferentes tipos de cuerpo. Eso es discriminación, declaró. Es feo, para juzgar a las personas por su apariencia. Sus palabras resonaron con los demás, creando un cambio en la atmósfera. Algunos estudiantes desviando la mirada, torpemente, evitando la confrontación, mientras que otros mostraron silencioso apoyo. San Gao, conmovida por su honestidad, parecía estar al borde de las lágrimas. Yo no quería herir a nadie, él murmuró, voz temblorosa. La escena se tensaron como compañeros tuvo lados, algunos de simpatizar con Li Fen, a otros con él. La división reveló problemas subyacentes de la sociedad, juicios e inseguridades personales. En medio de la confusión, en la otra chica, un amigo de Li Fen dio un paso adelante. Ella colocó una mano sobre la de su amiga en el hombro y dijo en voz baja, no es justo juzgar a alguien basado únicamente en sus hábitos alimenticios. Deberíamos ser más comprensivos. Su voz, tranquila y acompasada, ayudó a difundir la tensión. Mientras tanto, San Gao desviando la mirada, un sentimiento de vulnerabilidad y agradecido por el apoyo. Él murmuró para sí mismo, tal vez he sido demasiado sensible. Su sentido de la identidad como un hombre, alguien que se necesita para probar su fuerza, fue cuestionada no solo por los demás, sino también por sus propias inseguridades. En una escena diferente, en el patio de la escuela, un niño llamado Lon Non visto las interacciones en silencio. Curioso sobre el escándalo, él se acercó a una chica sentada cerca de la ventana, un estudiante de transferencia de nombre Minjuan. Solitario y tímido, ella estaba sentada con un libro en su regazo, pero parecía perdido en sus pensamientos. Lon Non vaciló un momento, luego le preguntó suavemente, ¿quién es esa chica que se sienta sola? Minjuan miró, sorprendida por la pregunta. Eso es Minjuan, contestó ella en voz baja. Se mudó aquí hace poco. Su voz era tranquila, casi vacilante. Sintiendo una mezcla de curiosidad y la amistad, Lon Non decidió presentarse a sí mismo. Hola, soy Lon Non, dijo sonriendo. ¿Quieres ser amigos? Minjuan asintió tímidamente, pero no respondió de inmediato. Sus ojos revelaron un toque de tristeza, una historia que se mostró reacio a compartir. Lon Non notado un libro en sus manos, una novela de desgaste de la cubierta. ¿Usted está leyendo algo interesante?, se preguntó. Ella miró hacia abajo, y luego respondió, solo una historia que me gusta. Me ayuda a olvidar de todo. Sus palabras eran vagos, dando a entender más profundamente los sentimientos de soledad. Sintiendo su indecisión, Lon Non ofrece un gesto amistoso. Si usted quiere, puedo presentarte algunos juegos o actividades. Tal vez le ayudará a sentirse más en casa. Minjuan vaciló, pero luego asintió de nuevo, una leve sonrisa se rompe a través de su custodiado expresión. Una alegre conversación comenzó a desarrollarse. Lon Non sugirió que trate de jugar a un nuevo juego online llamado League of Legends, un popular multijugador juego de arena. Él explicó que era un equipo basado en juego de estrategia, haciendo hincapié en la cooperación y la habilidad. ¿Has jugado alguna vez?, me preguntó. Minjuan sacudió la cabeza. He oído hablar de él pero nunca lo intenté. ¿Es complicado?, preguntó ella. Lon Non tranquilizó, es un poco difícil al principio, pero una vez que usted consiga la caída de ella, que es muy divertido. Hizo una pausa, y luego añadió, algunas personas dicen que solo las niñas de Excel, pero eso no es cierto. Muchos de los chicos que juegan muy bien. Minjuan miró curioso. ¿De verdad? Pensé que era principalmente para las niñas.
Lon Non, explicó, se trata de un estereotipo. La verdad es que cualquiera puede disfrutar de estos juegos, independientemente de su sexo. Se trata de la habilidad y el trabajo en equipo. Sus palabras la hizo sonreír ligeramente. Continuaron hablando, compartiendo con sus personajes favoritos y estrategias. Lon Non decidió invitar a unirse a él en jugar algún día. «Te guste», dijo con confianza. Minjuan acordado, sintiendo una pequeña sensación de esperanza. Más tarde ese día, de vuelta en casa, Lon Non era relajante música cuando su hermana entró en la habitación. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella. Él respondió casualmente, «Acabo de escuchar algo de música». «¿Quieres pasar el rato?». Ella se acercó más, notando su postura relajada. «¿Estás bien?», preguntó ella con preocupación. Él se encogió de hombros. «Sí, solo de pensar en nuevas formas de mejorar yo mismo». Ella lo estudió, la detección de un cambio en su comportamiento. «Usted parece diferente últimamente», ella observó. «Tal vez se ha vuelto más grave de todo». Él asintió con la cabeza, una tranquila resolver en sus ojos. Como la noche se acercaba, Lon Non refleja en los eventos del día, las conversaciones, los retos, las nuevas amistades. Él se dio cuenta de que la verdadera fuerza no solo vino de destreza física, sino de la comprensión, la empatía, y el coraje de enfrentarse a uno mismo y a los demás. Él sabía que, de avanzar, su meta era llegar a ser no solo una fuerte individual, sino también una mejor persona, alguien capaz de enfrentarse a todos los obstáculos con integridad y compasión. Y, mientras miraba a la ventana, en el oscurecimiento del cielo, sintió un nuevo sentido de propósito llenado su corazón, listo para abrazar el camino a seguir. En el tenue resplandor de una brumosa noche, Sango se encontró asediado por un interno de la batalla, un implacable remolcador de la guerra que se desencadenó entre sus instintos primarios y los restos de su cultivado confianza. Era como si un ángel y un demonio se sentó sobre sus hombros, el susurro de consejos contradictorios y tentaciones que compiten por su atención, ya que navegar el laberinto de su mente. La ruta de acceso de la denominada Sigma masculino fue uno de resistencia estoica, de soportar las tentaciones con firme determinación. Sin embargo, el demonio de la voz creció más insistente, un oscuro susurro que le insta a dar, para entregarse a impulsos primarios que parecía tan tentador en los momentos de debilidad. «Olvídese de la Sigma», el demonio silbaron. «Los hombres de verdad, verdad alfas, están en la parte superior de la jerarquía. Si una chica intenta coquetear, debe aprovechar el momento, dominar y tomar lo que es tuyo». Era un seductor, peligrosa mentalidad, uno que amenazaba con arrastrar a él en un ciclo de la impulsividad y el deseo. En una impulsiva explosión de adrenalina, Sango del instinto se hizo cargo. El pánico surgió a través de él como él se acercó, agarrando a la chica por los hombros en un subidón de adrenalina y la empujó sobre la cama. Sus sorprendidos ojos se encontraron con los de su como él se alzaba sobre ella momentáneamente, su respiración irregular, su mente se enreda en el caos. Ella lo miró con una mezcla de confusión y curiosidad, sorprendidos por su repentina agresión. «Uy, espera, ¿qué está pasando?», preguntó ella, su voz temblando con una mezcla de inocencia e inesperado encanto. Él estaba desconcertado por sus propias acciones. El sudor de cuentas en su frente como él desesperadamente trató de recuperar el control, pero su mente se inundó con un recuerdo inquietante. Una imagen brilló de manera violenta, una frase esculpida en su conciencia: «Tú eres mío. Donde quiera que vaya, voy a encontrar». Las palabras resonaron con una escalofriante certeza, enviando ondas de choque a través de su psique. Congelados, dio un paso atrás, el corazón golpeando en su pecho, recordando lo inexplicable, pero la persistencia de pensamiento que amenazaron a su mente. ¿Cuál era ese misterioso recuerdo tratando de revelar? Su hermana, notando su angustiado estado, suavemente lo sacudió por los hombros. Su preocupación era evidente, ella preguntó: «¿Te sientes bien?». «Usted está buscando algo pálido». Intentó despedir a su preocupes, alegando que simplemente necesitaba descansar, pero el malestar se demoró. Ella, perceptivo y cuidado, presiona más, burlándose de él con afecto. «Venga, vaquero».
Eres un buen chico. Usted debe escuchar a su hermana. Sus palabras, la intención de calmar, solo se agrega una capa de vulnerabilidad a sus tumultuosos sentimientos. Decidido a cambiar su apariencia exterior, Sango echó un paso decisivo. Visitó cerca de un salón de belleza, con la esperanza de que un nuevo corte de pelo puede aumentar su confianza. El estilista le dio la bienvenida con gusto, comentando sus ya características guapos y prometedor para encontrar el mejor estilista para él. A pesar de su insistencia de que él solo necesitaba un simple recorte, estaba convencido de probar algo nuevo, algo audaz. El estilista, con una pícara sonrisa, le preguntó el estilo que él quería. Él respondió vagamente, indicando solamente que quería que se corta ningún estilo en particular o de preferencia, solo hacerla corta. El estilista dudado en primer lugar, nunca haber recibido una solicitud no ortodoxa, pero con el tiempo, ella se puso a trabajar. Como ella corta distancia, ella bromeó acerca de hacer de él un aspecto aún más atractivo. Voy a hacer aún más guapo, dijo con un guiño. Después de lo que parecía una eternidad, ella terminó el corte de pelo. Mirando en el espejo, Sango fue sorprendido, su pelo era corto, tal vez incluso más de lo que se anticipó. Sin embargo, extrañamente, sentía su efecto. El aspecto de la confianza y la fuerza parecían mejorar, y a pesar de la poco convencional de la corte, él se veía a sí mismo en una nueva luz. El estilista, darse cuenta de sus dudas sobre el pago, se ofreció a tomar una foto para la promoción, pero de inmediato se negó, prefiriendo pagar totalmente en lugar de tener su imagen utilizada para la publicidad. Ella aceptó de mala gana, diciendo que él solo le deje saber si necesitaba la ayuda de un profesional en cualquier momento. Fuera, Sango se preguntó si este pequeño cambio puede darle el extra de carisma que él había estado ausente. De vuelta en casa, examinó su fresco estilo de peinado en el espejo, pensando en cómo se adapta a su imagen. Para ser honesto, no gritó dominante alfa, pero pensó que era un comienzo. El nuevo corte de pelo le hizo sentir un poco de aventura, un poco más audaz que la de antes. Siguiente, él pensó acerca de la actualización de su armario para que coincida con su nuevo look, pero cuando abrió su armario, la frustración rápidamente en conjunto. Sus ropas eran anticuados o poco atractivo, dejando que él la sensación de estar estancados. Más tarde, su padre lo llamó, visiblemente sorprendido por el cambio drástico en su cabello. ¿Qué le pasó a tu cabello? ¿Por qué se corta tan corto? Su padre le preguntó con un atisbo de preocupación y molestia. Sango trató de explicar que era simplemente incómodo y que estaba molestando a sus ojos. Su padre, claramente disgustado, lo acusó de intentar provocar, diciéndole que no era un buen aspecto y recordándole la importancia de mantener un aspecto más artesanal. Pero su conversación fue interrumpida por Chin Chin, un amigo de la familia, que se acercó con una sonrisa alegre. Tranquilizó a su padre, diciendo, no hay nada de malo con lo que él hizo. Lo hace ver mucho mejor. Sus palabras se calmó la situación, y ella le dijo Sango a mantener la calma y no se preocupe demasiado acerca de su corte de pelo. Como ella se fue para su habitación, ella dio a entender que ella había un pequeño regalo para él, lo que estimuló su curiosidad. En su hermana la habitación, Sango se presentó con una sorpresa, un par de elegante negro pendientes de diamantes. Parecían caros, y aunque era reacio debido a la falta de fondos, decidió mantenerlos. Solo entonces recibió un mensaje del Oño, un conocido. El mensaje anunciado que la nueva novela que había estado desarrollando ya estaba listo y que el contrato había sido firmado. La emoción burbujea dentro de él cuando se dio cuenta de que finalmente comenzara a ganar dinero a partir de su escritura. Con un sentido de logro, Sango decidió celebrar. Se dirigió a la cercana tienda de helados, sensación de nostalgia sobre el barrio y los recuerdos del pasado. Como él pensaba acerca de esos días, su mente se desvió a Ma, una niña de cerca de un supermercado, a quien él admiraba e incluso quería confesar sus sentimientos. Los recuerdos inundaron de nuevo, ella era pequeña, pero de alguna manera se sentía más grande que la vida en sus ojos, y como había reunido el coraje una vez que decirle, solo para que ella responde que ella prefiere a los chicos con músculos. Ahora, él era una persona diferente, más segura, más atractiva,
y listo para hacer su movimiento si surge la oportunidad. Como entró en la tienda, escuchó una conversación acerca de hacer dinero, lo que llamó su atención. De repente, Ma apareció inesperadamente, papel en la mano. Ella miró de la misma, su disciplina apariencia sin cambios, sin embargo, su físico insinuó una reciente transformación que se llevó a Sango sorprendido. Era obvio que ella había estado usando esteroides, y ella lo saludó efusivamente con un familiar sonrisa. Su sorpresa fue evidente, y se topó con el piso, abrumado por su presencia y el cambio inesperado. Como sus ojos se encontraron, el pasado y el presente chocó, dentro de él, lo que provocó una mezcla de admiración, nostalgia y curiosidad acerca de la mujer que se había convertido. La escena se abre en silencio, la captura de un momento de tensión en silencio. Una voz preocupada rompió la quietud, preguntando en voz baja, ¿qué está mal? ¿Necesitas algo? El niño, perdido en sus pensamientos, respondió con un angustiado grito, «Diosa». Su voz hizo eco a través de la habitación, revelando una mezcla de frustración y desesperación. «Regreso a mi madre para mí», exigió él, apretando sus puños como el peso de sus emociones presiona fuertemente sobre sus hombros. El siguiente capítulo se desarrolló con él sentado en una humilde silla de madera, con la mirada fija en el horizonte como una chica se acercó a la realización de las sandías. Ella parecía haberse desmayado y le susurró débilmente, «No, señorita. No quiero esto», en una voz temblorosa. Pero antes de que pudiera terminar, él se acercó y la agarró por el hombro con sorprendente fuerza, haciendo que la silla de debajo de él para romper abruptamente. Un murmullo de preocupación brilló a través de su cara mientras ella se preguntó apresuradamente, ¿estás bien? Rápidamente, él se levantó, la ejecución de movimientos acrobáticos para que se aleje de ella y evitar más problemas. Estoy bien, ha insistido, el cepillado de sí mismo, tengo que salir ahora mismo. Ella trató de mano de él su número, pero su mente estaba en otra parte, pensando en un extraño pensamiento. Incluso esa pequeña niña se convirtió en un gigante. Necesito inscribirme en una clase tan pronto como sea posible, tal vez incluso un curso de artes marciales, reflexionó interiormente. Sus pensamientos, a continuación, se desvió a su hermana, por quien tenía que comprar regalos y sustituir su armario, los gastos que pesaba en su mente. Todo cuesta dinero, él suspiró, dándose cuenta de que, a pesar invertido los papeles y los inesperados cambios, la persistencia de la cuestión quedó pendiente, el dinero. De vuelta en su casa, de su hermana, Chin Chin, lo saludó con brillantes de entusiasmo. «¿Has regresado?», exclamó ella, sus ojos brillando con alegría. Él se sorprendió al verla. «Oh Dios mío», Chin Chin, él pensó, sorprendido en su práctica de yoga. Ella sintió con la cabeza afirmativamente, explicando, «Yo solo quería probar un poco de lo que los muchachos suelen hacer». Él reflexionaba, ¿es el yoga algo que los niños hacen aquí? ¿Qué clase de mundo es este? Ella se acercó a él, su expresión seria. «Hey, ¿a dónde vas con esa mano?», preguntó ella, lo que implica una advertencia. Su tono era instructivo, «Usted necesita para hacerse más fuerte, por lo que no está intimidado en la escuela». Una ola de vergüenza se apoderó de él sintió una aguda punzada de vergüenza. «Oh mi Dios», pensó, viendo a sí mismo como tan frágil. ¿Cuánto pudo soportar? De decidirse a probar su fuerza, él desafió a Chin Chin. ¿Quieres probar una fuerza concurso? Vamos a ver quién es el más fuerte. Ella sintió con la cabeza con impaciencia y añadió en broma, y el perdedor promete algo para el ganador. Se dieron la mano, el concurso inició con un fuerte estruendo. Esto no es solo un apretón de manos, pensó con fiereza, la canalización de la fuerza de innumerables antepasados. Sin embargo, aun con toda su resolución, Chin Chin luchado, mostrando signos de fatiga. Su preocupación creció, él no quería que ella se lastime. Cuando ella por fin se liberó de su agarre, él le preguntó en voz baja, ¿estás bien? Ella lo miró, sonriendo tímidamente. Sí, contestó ella. Finalmente reconoció su derrota, pidiendo lo que ella quería como un premio. Ella simplemente contestó, yo quiero experimentar la sensación de mentir sobre una almohada, dejándolo desconcertado.
Cuando ella colocó su cabeza sobre su regazo, él se quedó sorprendido. ¿Qué tipo de juego era este? Sin embargo, pensó, ella puede hacer lo que le plazca. Más tarde, mientras estaba inmerso en la escritura de su novela, su teléfono sonó, interrumpiendo su concentración. Fue Jean Joan, un amigo de la escuela con el pelo rubio, invitándolo a un parque de diversiones. Mencionó que hace mucho y los demás también estaría allí. Justo entonces, los ruidos de afuera de la ventana llamó su atención. Miró hacia afuera y vio a largo plazo, que parecía ser su hermana. Sin dudarlo, saltó sobre él para darles consuelo. Sorprendido, le preguntó, ¿quién es esta chica? Largo, visiblemente molesto, le gritó, ¿no te acuerdas de mí? ¿Cómo podría olvidar después de todo este tiempo? Explicó que 4 años habían pasado desde la última vez que se reunieron. A pesar de su renuencia, Largas insistieron en ir al parque de diversiones, afirmando que ella necesitaba un poco de amigos. Agobiado por las responsabilidades y una pila creciente de los gastos, él aceptó de mala gana. Bien, vestirse, él dijo, como ella sacó una foto de su aspecto. Ella comentó en su aspecto atractivo, lo que le causó a nerviosamente pensar, me han cogido de nuevo. Se preparó y dirigió. En el camino, largo hermana tomó una foto, habla con admiración acerca de su aspecto hermoso. Nervioso, él no podía dejar de pensar, estoy totalmente atrapado. Se fueron a una casa embrujada, pero mucho, visiblemente nervioso, temblando como ella se quejó de que no quería ir. Vamos, Sango alentó, eres un hombre. Ser valiente. Un breve argumento produjo sobre quién iba a acompañar a quién, y, finalmente, Joan, largo, y su hermana emparejado, dejando Sango solo. Dentro de la casa embrujada, Sango preguntó Joan, ¿tienes miedo? Ella no contestó, por lo que se burlaban de él, si tienes miedo, acaba de celebrar en mí. Ella silenciosamente tomó su mano, y juntos, ellos caminaron por el espeluznante, escalofriante lugares de interés. Sango vio a los esqueletos colgando a su alrededor, pero trató de mantenerse alegre, bromista, lo siento, hermano, estoy en un apuro, a la máscara de su nerviosismo. Después de deambular por el laberinto fantasmal por un rato, de repente se dio cuenta de Joan faltaba. Su corazón latía como él buscó frenéticamente, hasta que escuchó una débil voz que viene en las inmediaciones de un armario. Al abrirlo, encontró llorando suavemente en su interior. Él suavemente la tranquilizó, no tengas miedo. Voy a cuidar de ti. Su timidez era evidente, ella vacilante tomó su mano. Después de un rato, salió de la casa embrujada, y mucho alegremente gritó ella nunca había de volver a entrar. Joan se burlaban de que ella no volvería después de todo, y Sango juguetonamente le dio un codazo a ella en la frente. A continuación, el grupo de la izquierda para el hogar, con todo el mundo siente lleno de energía, pero también cansados de la extraña aventura. De repente, Jon, buscando visiblemente cansado, se tambaleó y luego se desmayó, haciendo que todo el mundo entrara en pánico. Algunos propuso llamar a una ambulancia, pero Sango recomienda un enfoque más tranquilo. Vamos a llevarla a un banco y dejar que su resto, ha advertido, pensando que podría haberse desmayado por el susto. Se sentó ella en el banco, y Sango, insistió, que usted necesita para realizar el boca a boca, que Jon protestó, no, nos debe llamar a una ambulancia. De que se trate pero prudente, decidió que era mejor no empeorar su condición. Solo tienes que ir a comprar un poco de agua y bocadillos, instruyó, colocar suavemente su cabeza sobre su regazo y masajeando sus oídos suavemente. Jon lentamente abrió los ojos, confuso y desorientado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Yo solo estaba tratando de despertar, explicó en voz baja. Ella admitió que ella estaba asustada y se aseguró por su serena presencia. Sería mejor si evitaba casas embrujadas en el futuro, sugirió suavemente, y ella cerró los ojos, a la deriva de nuevo en el sueño. Sango secreto pensó que ella era la más compuesta y reservado chica que había conocido en este mundo, tomando nota de su personalidad única. Finalmente, todos comprobado en Jon de la condición.
Se preguntó cómo se sentía, y ella insistió en que estaba bien. Juan propuso continuar su día en el parque de diversiones, pero Sango decidí que era mejor ir a casa primero. Mientras caminaban, Juan, sosteniendo su mano, le pregunté si podía ir juntos. Sus amigos, Largas y su hermana, parecía disgustado con la decisión, pero se mantuvo en silencio. Más tarde, llegaron a una gran mansión, donde los criados les dio la bienvenida. La criada regañó a Juan para vagar a jugar y le advirtió que de no ir tan lejos. Para sorpresa de todos, descubrieron que Juan fue de un increíblemente ricos de la familia, hecho que explica su facilidad en la navegación por el lujo que la rodea. La mansión de la opulencia de la era impresionante, y se hizo claro que su privilegiada fondo era muy diferente de sus humildes orígenes. Este contraste se profundizó el abismo de sus mundos, pero también despertó la curiosidad y una nueva y extraña admiración en él para ella. Como se desarrolló la historia, se dio cuenta de que debajo de la chapa de la riqueza y el privilegio, había una chica con un suave, tímido corazón, ocultando sus miedos detrás de un compuesto de la fachada. Su viaje, lleno de sorpresas, retos y momentos de ternura, fue solo el principio, moldear el curso de entrecruzan sus destinos en medio de un mundo que parecía tan extraña y maravillosa. En un entorno tranquilo y animado de los hogares, el mayordomo se trasladó con tranquilidad propósito, su comportamiento tranquilo y seguro. Todos lo conocían como un confiable y discreto operador, dedicada a atender las necesidades de su joven amante. Como fue acerca de sus funciones, un sentido de familiaridad y calidez llenó el aire. Hoy en día, la casa se estaba preparando para una ocasión especial, y la atmósfera estaba llena de expectativas y un toque de celebración. Un plato de delicias fue presentado, con pan recién horneado por maestros cocineros reconocidos por su arte culinario. Las ofrendas, rico y tentador, fueron acompañados por una taza de agua mineral, procedente de una rara, prístina de la primavera. El ambiente fue refinado y elegante, diseñado para impresionar incluso a los huéspedes más exigentes. La multitud reunida fue particularmente golpeado por el lujoso muestra, susurrando en el temor sobre el alto precio y la artesanía detrás de la trata.